video vamos a realizar este ensamble con las piezas que ya hemos diseñado, como lo son el cigüeñal, la biela y el pistón. Si no han visto esos videos, los dejamos aquí abajo en la descripción para que primero realicen todas estas piezas y después ya realicen este ensamble. Y finalmente vamos a hacer una pequeña simulación del movimiento para que puedan realizar lo que estamos apreciando en este momento. Entonces, para iniciar, vamos a abrir un archivo nuevo. En este caso tenemos que seleccionar ensamble, un ensamble estándar en milímetros. Le damos en crear. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar las piezas que necesitamos para el ensamble. Vamos a desplegar aquí las opciones de Place y la primera, la que únicamente dice Place Component, seleccionamos. Ahora, tenemos que buscar evidentemente los archivos que ya realizamos. En este caso aquí tenemos en la misma carpeta los tres archivos que necesitamos, la biela, el pistón y el cigüeñal. Se pueden seleccionar los tres al mismo tiempo para situarlos al mismo tiempo los tres, pero en este caso vamos a irlos seleccionando de uno por uno. Seleccionamos en primer lugar el cigüeñal, ¿okay? Y lo posicionamos. Ahorita es irrelevante el punto en el que lo posicionemos, pero por ejemplo ahí ya lo tenemos en este momento. Aquí está nuestro cigüeñal. Entonces, una vez que lo posicionamos, podemos mover directamente en cualquier sentido el cigüeñal. Para realizar todos los ensambles, lo primero que tenemos que ir haciendo es estableciendo las restricciones en dónde se va a situar y hacia dónde le permitimos que se mueva. Como podemos ver, ahorita se puede mover en cualquier sentido. Entonces, las restricciones las vamos a ir seleccionando desde esta sección de relaciones. Aquí le damos clic en restricciones y vamos a seleccionar la pieza a la cual queremos restringirle el movimiento. En este caso, como vamos a restringir primero el cigüeñal, yo selecciono esta área para que me refleje todo el eje de trabajo, que ese es el eje, el primero que yo quiero restringir en cuanto a movimiento. Le doy clic, ¿ok? Y aquí podemos seleccionar los diferentes tipos de restricciones. Los más comunes que vamos a utilizar el día de hoy es la restricción lineal, la cual la seleccionamos. Y este movimiento, lo primero que yo tengo que hacer es restringirlo para que solo se pueda mover en ese sentido que marca aquí la flecha. Por lo cual voy a situar una restricción en cuanto al eje Z. Cuando me sitúo por encima de la opción del eje Z, podemos ver en el centro de la pieza por dónde pasa ese eje. Entonces, al momento que yo le doy clic, se me mueve automáticamente la pieza. Y ahora, si le doy a aplicar, solo puedo mover la pieza sobre el eje Z. ¿Sí? Si yo lo quiero mover hacia arriba o hacia abajo, no puede, porque la restricción que yo le especifiqué dice que el eje del cigüeñal solo siempre debe estar sobre el eje Z. ¿Ok? Ahora, el otro movimiento, yo no quiero que se mueva tampoco hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo ya está bloqueado. Entonces, si yo quiero situar el otro movimiento como restricción, lo que voy a hacer es seleccionar esta cara y ahora voy a seleccionar el plano XY. En automático me lo movió. Eso quiere decir que esta cara siempre debe estar en contacto con el plano XY. Le doy aplicar. Le doy cancelar y ahora sí, ya no puedo realizar yo el movimiento de la pieza hacia ningún lado porque está situado sobre el eje Z y esta cara siempre debe estar en contacto con el plano que le indiqué. Entonces el único movimiento que le queda libre es el de rotación, que podemos ver que es lo único que puede hacer porque ya especificamos los demás movimientos. Una vez que nosotros hemos especificado todas las restricciones para el cigüeñal, vamos a añadir una nueva pieza. En este caso vamos a añadir la biela. Vamos a dar a abrir. Y por el momento solo vamos a designar una biela, que es con la primera que vamos a trabajar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es situar nuevamente las restricciones. Voy a seleccionar restricciones y ahora voy a seleccionar esta cara. Al momento de situarme sobre esta circunferencia, me la reconoce así como su eje. Eso es lo que necesito.
que me reconozca tanto la circunferencia como el eje, y al situarme también en esta otra circunferencia me va a hacer lo mismo. Entonces, al momento de darle clic, aquí podemos ver que ya me situó la pieza en este sentido. Aquí podemos ver que ahora se encuentra esta pieza en la parte del cigüeñal donde debe de embonar. Le damos a aplicar, ¿sí? Y ahora el problema que tenemos aquí es que está movida. Lo siguiente que vamos a hacer es indicarle que esta cara debe estar pegada a esta cara del cigüeñal. Para eso nuevamente seleccionamos restricción, esta cara, le damos clic a esta otra y listo. Ya se posicionó en el punto donde debe de quedar. ¿Okay? Ahora podemos ver aquí, si yo muevo, estoy teniendo aquí directamente el movimiento. ¿Okay? Inclusive esta pieza la puedo rotar en este sentido, hacia donde yo desee. Entonces, si la dejo posicionada hacia arriba, podemos ver el movimiento que tiene. Ya se empieza a distinguir el movimiento tradicional de un motor. Ahora lo que sucede es que yo no quiero que esta circunferencia esté girando, sino que el punto aquí es que se mueva únicamente hacia arriba o hacia abajo. Para eso debemos de asignar una nueva restricción. Nuevamente me voy aquí a restricciones, selecciono esta circunferencia para que me reconozca el eje y le digo que esa circunferencia siempre debe estar lineal al plano YZ. ¿Okay? Al momento de haber hecho esto, ya podemos ver que no gira circularmente, sino que se desplaza únicamente de arriba hacia abajo. Todo lo que vamos a ir realizando siempre se trata a partir de las restricciones. Entonces, una parte bien importante es identificar cuál es el movimiento adecuado que necesita tener cada una de las piezas para ir designando con respecto a las restricciones, ya sea a un eje, a un plano, a una pieza, pero siempre tenemos que, en primer lugar, identificar hacia dónde necesito que se mueva. Ahora, este proceso que acabamos de hacer, evidentemente se tiene que realizar durante 6 ocasiones para situar cada una de las bielas en las posiciones adecuadas en el cigüeñal. Entonces, vamos a repetir este proceso durante 6 ocasiones. Seleccionamos nuevamente la biela y ahora yo voy a poner 5 bielas y empiezo a designar las restricciones. Ahora verificamos que todas nos hayan quedado en la posición adecuada. Okay, aquí nos faltó esta. Y ahora sí, vamos a poder ver cómo se genera el movimiento sobre las 6 bielas. Okay. Pero sucede lo mismo, debemos de restringir el movimiento para que todas estas bielas solo se muevan hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a especificar que todas las bielas se muevan únicamente sobre el plano YZ. Ahora sí podemos ver el movimiento para apreciarlo mejor. Vamos a situarnos de frente. Y aquí podemos ver que la parte superior de la biela en todo momento solo sube o baja sobre el plano YZ. Por último, ahora vamos a agregar la cabeza del pistón. Okay. Nuevamente en este momento solo voy a trabajar con el primero. Okay. Y a este, de igual manera, le voy a especificar que este eje de la circunferencia siempre esté en contacto con este eje de la biela. ¿Okay? Y
identificar si efectivamente está y adecuarlo a la posición que necesitamos que se presente, en la cual necesito que esta cara esté en contacto con esta otra. ¿Ok? Y ahora podemos apreciar nuevamente el movimiento ya con la cabeza del pistón, pero podemos ver que el pistón gira, lo cual no es deseable, para lo que vamos a hacer lo mismo. Restricción, la cabeza del pistón siempre debe estar sobre este plano. ¿Ok? Y ahora sí, solo sube y baja. Entonces, este procedimiento lo vamos a repetir en las demás bielas. Una vez especificadas todas las restricciones, ahora vamos a poder ver cómo el movimiento ya es el que requerimos. Podemos apreciarlo de frente para que veamos que todos los pistones solo suben o bajan. ¿Okay? Y por último, vamos a generar una pequeña simulación de ese movimiento y de esta manera apreciar directamente cómo trabaja esta parte del motor. Para esto vamos a generar una nueva restricción y esta restricción debe ser sobre el cigüeñal. Entonces lo que vamos a hacer es restricción y para este caso necesitamos una restricción de ángulo y seleccionamos esta primera que dice ángulo dirigido. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a dirigir? Nos vamos a situar en el plano YZ del cigüeñal, lo seleccionamos y lo vamos a restringir con el plano YZ de la pieza. ¿Ok? Al hacer eso, en automático nos va a generar la referencia de un plano con respecto al otro. Vamos a hacer que uno de esos planos gire. Al haber situado esta nueva restricción, si desplegamos todos los componentes y operaciones que hemos realizado sobre el cigüeñal, vamos a ver al final uno que dice ángulo. Le damos clic derecho y seleccionamos Drive. Nos va a aparecer aquí esta información, que es cuánto queremos que gire. Aquí podemos seleccionarle que yo quiero que gire desde los 0 hasta los 10.000 grados y si despliego las opciones de aquí yo voy a seleccionar la velocidad con la que yo quiero que gire, una velocidad de 2 grados. Y tras haber hecho eso, únicamente le damos clic en Play y podemos apreciar el movimiento. Ya de aquí nosotros podemos ir girando directamente la pieza por si queremos ver desde una cara en específico, o desde el View Cube podemos seleccionar para ver el tipo de movimiento desde donde yo desee verlo. Esta herramienta lo que va a realizar es que el movimiento siga hasta llegar al ángulo indicado. Si nosotros quisiéramos subir la velocidad, simplemente modificamos aquí. O directamente lo dejamos como más nos guste. Y bueno, nuevamente lo único que podemos hacer es simplemente modificar todas las configuraciones de la apariencia, activar sombras, activar reflexiones, vista de perspectiva y finalmente podemos apreciar la simulación del movimiento de todas las piezas que hemos diseñado hasta este momento. Y bueno, esto ha sido todo por este video. En el siguiente video desarrollaremos una animación y la renderizaremos para grabar un video de esta simulación que ya hemos realizado. Espero les haya ayudado. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, déjenlas allá abajo en los comentarios. Agradecemos su suscripción y nos vemos en el próximo video.